enteros anegados, etcétera, etcétera. Puede ser eso causar un foco infeccioso, ¿no? O cualquier enfermedad, ¿no? Infecto contagioso, sobre todo pues, con este tema del dengue, ¿no? Imagínense pues esa ciudad anegada, emposada en varios sitios, o sea, tienen que tomarse medidas inmediatas. ¿Ok? Entonces eso por ejemplo es una situación de emergencia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me exonera? O sea, en resumen, la exoneración me exonera del proceso de selección, ¿ya? Pero todas las demás formalidades para los actos preparatorios o la ejecución contractual se exigen tal cual si estuviera contratando de manera clásica, ¿ya? Lo que no he hecho es el proceso de selección, pero para la firma de contrato tiene que estar inhabilitado, tiene que reportar si no está inhabilitado, tiene su RNP, etcétera, etcétera. Todas esas exigencias son válidas y tiene que cumplirlas el proveedor. O sea, no voy a contratar con cualquiera, ¿ya? También es una emergencia, pero oye, lo voy a alquilar maquinaria a una empresa que no es proveedora, no, tengo que buscar entre las proveedoras, ¿ya? Es un procedimiento entonces extremadamente formal, pues es excepcional. Entonces las formalidades están establecidas en la norma. ¿Qué establecen las normas? Que debe haber un informe técnico, legal, ¿ok? Que debe ser aprobado mediante acto resolutivo y que debe darse a conocer o publicitarse dentro de los 10 días siguientes de haberse autorizado o haberse adquirido o haberse iniciado el suministro de los bienes o la ejecución de las obras que eran necesarias. No sé, los supuestos son taxativos y expresos. ¿Qué quiere decir? Que solamente hay exoneraciones por proveedor único, por servicio personalísimo, por emergencia, por convenio entre entidades o los secretos militares. O sea, no hay otros, solamente los que están ahí. No se siguen las disposiciones para la selección de los proveedores, sino que se contrata directamente. O sea, nos hemos exonerado solamente del proceso, por lo lato que podría ser el proceso, y que necesitamos llevar a cabo, en el caso de las emergencias, acciones inmediatas. ¿Okay? Necesita autorización expresa, es otra característica, o sea, es decir, debe emitirse un acto resolutivo pues, que autorice la contratación. ¿Ya? El requisito, resolución del titular o acuerdo del directorio, o acuerdo del consejo regional o municipal si corresponde, y deben publicarse en el CAC salvo los casos de secreto militar, ¿no? Dentro de los 10 días hábiles de su adopción o emisión. ¿Ya? En el caso de los secretos militares se supone que cuando es para compra de armas, pero si yo voy a hacer voy a comprar bienes en común, espérate, eso no es secreto militar, no tiene nada de extraordinario, ¿no? Porque si no estaríamos burlando la ley. Voy a contratar la ejecución de una obra, que es una obra administrativa, espérate, pues tampoco, ¿no? Pero a ver, dicen que por ejemplo, en La Joya, ¿no? En Arequipa, existen plataformas para lanzamiento y todo lo demás, ¿no? O para aviones, no sé qué. Bueno, oye, voy a construir algo similar, ya, pues eso sí también tiene características, no es una edificación administrativa en común, entonces eso podría estar, ¿no? Entonces, el criterio que se va a seguir en general es de acuerdo a una resolución del Consejo de Ministros que aprueba una relación de bienes que pueden estar dentro de este rango del secreto militar. Muy bien. Contrataciones directas, acciones inmediatas es lo que se va a hacer, o sea, se contrata directamente, se deben tomar o adoptar acciones inmediatas. Invitación a un solo proveedor, la propuesta puede ser obtenida por cualquier medio, fax, email, ¿no? Lo invito, me envías tu propuesta por ese medio, perfecto, califica y contratamos, no hay ningún problema. ¿Ven? La contratación la hace el órgano encargado de las contrataciones o el órgano designado para tal efecto. No hay que nombrar comité ni nada por el estilo, ¿ya? Hay que tomar una medida inmediata, señores órganos encargados de las contrataciones, al jefe, ustedes háganse cargo, ya delegarán en algún funcionario o servidor y adoptan las medidas necesarias para elaborar el expediente de contratación, porque sí o sí hay que elaborarlo, porque hay que definir pues, las características, lo que se va a contratar, ¿no? Las especificaciones técnicas, pero se elabora lo más pronto posible y se lleva a ejecución. En el caso de una emergencia, en el momento, ¿no? ¿Qué se necesita? Determinar, cuantificar los bienes, las medicinas, si fuera el caso, lo que sea, y se contrata, se elabora o se aprueba mediante un informe técnico y un informe legal, se emite el acto resolutivo e inmediatamente se contrata. ¿Ok? Contrataciones entre entidades.
Vamos a ver, tipos de exoneraciones. Entre las contrataciones entre entidades, las partes de una exoneración son dos entidades del Estado. ¿Ok? O las partes, ninguna de ellas puede ser una empresa del Estado, cualquiera sea su régimen. A ver, y las partes contratadas no pueden ser una entidad del Estado distinta a las empresas que sean habitual en el rubro de las contrataciones. ¿A qué se refiere esto? Yo podría tener una exoneración, a ver, un ejemplo. Antes existía la empresa Indomin, pero era una empresa militar. Era una de las pocas experiencias, digamos, de entidades públicas que producían algunos bienes. Indomin, industria militar. ¿Qué producía Indomin? Uniformes. Uniformes para el ejército. Ejército, marina, eso. Está Indomin. Indomin podría presentarse el proceso de selección por exoneración, o sea, contratando directamente con entidades. No. ¿Por qué? Porque estaría poniendo en desventaja a los demás proveedores. Tendría que presentarse los procesos de selección mediante o como un competidor más, y si se adjudica, podría contratar. Pero no podría convenir en suministrar a todas las entidades en general, ¿no? Dejando de lado a todos los proveedores que son fabricantes, digamos, de uniformes o textiles en general. ¿Ya? Ese es el caso. Yo puedo tener un proceso de exoneración excepcional con entidades que puedan contribuir a alcanzar alguna meta o objetivo determinado. ¿Ya? A ver, por ejemplo, en el norte y en varias localidades hubo un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones tenía unas plantas, bueno, son propietarios todavía de las plantas, de fabricación de asfalto. ¿Ya? Entonces se las ha cedido en uso a los gobiernos regionales, de Piura, de Huancavelica, Ayacucho, creo, Arequipa, no estoy seguro. Son como 7 u 8 gobiernos regionales. Por ejemplo, hay una exoneración quizás por ese convenio de cooperación entre entidades. Entonces estos gobiernos locales, los gobiernos regionales ya no van a comprar asfalto, lo van a producir. ¿Okay? ¿Ya? Ahora, cuando estos gobiernos locales estos gobiernos regionales quieran venderle el asfalto digamos, a los gobiernos locales de su jurisdicción, gobiernos provinciales o gobiernos municipales, ¿okay? Estos gobiernos locales o gobiernos municipales tendrán que suscribir un convenio interinstitucional para la provisión de asfalto de un tipo X. Ahora, el tema es este: si existen competidores en el mercado, no podría competir directamente, pero en algunas provincias, ¿okay?, no existe competidor, entonces no estaría desplazando o vulnerando el derecho de estos a participar en un proceso abierto y competir por la adjudicación de la compra de este asfalto. Pero si es que hubiera posibilidad de que existiera otro competidor, tendría que lanzar un proceso de selección para que puedan competir libremente. Ahora, los gobiernos locales o gobiernos regionales, por ejemplo, que se les ha dado estas plantas, ¿se dedican como actividad a la producción de asfalto? No. Entonces no son competidores habituales. Entonces eso los excluye de la posibilidad de que transgredan la norma, ¿no? Porque ellos no son productores, no se dedican a la producción de asfalto, producen para abastecerse a su necesidad propia. En consecuencia, podría ser que firmen un convenio, ¿no?, por exoneración para que le compren a estas entidades. ¿Y a qué precio le comprarían? A precio de producción, ¿no? ¿Ya? Se supone que debería comprarse y pagarse lo que se gasta en producción, y eso tendría que establecerse una estructura de costos, ¿no? Tendría que ser el mantenimiento de la máquina, el combustible que se utiliza para la producción, ¿no? Todo lo que me implique la producción de ese asfalto, por ejemplo. Muy bien, configuración, desabastecimiento inminente. En este caso, el desabastecimiento a veces se produce no porque haya alguna circunstancia. Por ejemplo, estamos en un centro hospitalario y resulta pues que el cambio climático ha hecho que de manera imprevisible, ¿no?, aumente pues el caudal del río, que se haga aniegos en algunas localidades, no sé, que se incremente las infecciones por el dengue, y esto demanda pues más medicina. Pues eso no estaba previsto.
Y ha producido o va a producir un desabastecimiento. Muy bien, pero eso es un hecho que no pudo haber sido previsto. Pero ¿qué resulta? Que hay unas entidades que tienen, se supone, que tener un manejo de stock de bienes o productos que hacen que esta entidad sea funcional, ¿cierto? Imagínense el Poder Judicial, que el almacenero, ¿no?, o quien tiene a cargo la logística, se le olvidó, pues, ¿no?, que se le estaba agotando el stock de papel, ¿no? Imagínense las resoluciones del Poder Judicial, las notificaciones y todo lo demás, todo es en papel, ¿cierto? Se le olvidó, ¿ok? Cuando se da cuenta, ya no va a tener papel. Oye, pero el proceso de selección por la cantidad que compra es para una licitación, y la licitación demora 60 días en promedio, ¿ok? Y si hay apelación y todo lo demás, pero tiene stock para 15 días. ¿Y qué hacen? Optan pues exoneración por desabastecimiento inminente. ¿Pero hubo realmente desabastecimiento inminente? No, porque el consumo mensual es previsible, ¿ok? Entonces ellos debieron haber sacado su proceso de selección con la antelación necesaria para poder tener cubierta las necesidades de la entidad, ¿ok? Ahí ya no hay un desabastecimiento inminente, sino hay una negligencia y eso es pasible de sanción, ¿ok? Entonces, configuración, ausencia extraordinaria e imprevisible, actual y urgente del componente para que permita la continuidad de las funciones, ¿no?, servicios o las actividades operativas de la entidad. Pero eso de manera que ha ocurrido por circunstancias involuntarias, ¿no es cierto? No procede en vías de regularización, en la regla general, ¿ok? O sea, compro y digo ya, desabastecimiento inminente. ¿Pero por qué? Porque ha habido una, digamos, una mala previsión. No puede ser en vía de regularización. Para periodos consecutivos, digamos, me falta medicina porque lo que yo tenía en stock era para llegar hasta julio, donde se hace el nuevo proceso de selección. ¿Ok? Pero compro por desabastecimiento inminente porque la voy a consumir o la estoy terminando de consumir en esta semana. Compro por desabastecimiento inminente porque hubo pues realmente una epidemia, algo por el estilo. Perfecto. Y compro, ¿para qué compraría? Para abastecerme lo que yo necesito y se supone retomar, ¿no?, lo que yo tenía previsto hasta el mes de julio. ¿Okay? Pero compro, muy bien, por desabastecimiento inminente, y yo en vez de sacar nuevamente, ya cubrir mi necesidad, sacar mi proceso de selección para volver a abastecerme regularmente con un proceso clásico, me dejo pasar, y resulta pues que estoy a la quincena de julio y se va a vencer mi stock y no hice mi proceso de selección, que era una licitación. ¿Saco uno desabastecimiento inminente? No, pues porque ahí hubo una emergencia. Si es que yo saco un desabastecimiento inminente, ¿ok?, es para salvar la situación, pero lo que debo comprar para el ejercicio lo debo hacer por un proceso clásico regular, normal, ¿ya? Para cubrir necesidades anteriores tampoco, ¿ya? O sea, pero es como cuando en una ocasión estaba en un hospital, le decía al médico: oiga señor, porque planteaban pues la necesidad de comprar, pero que no, la medicina que no tomaste durante la semana, porque tenías que tomar tu medicina, ¿no? Entonces, la medicina que no tomaste, te la tomas hoy día todas juntas y con eso te curas. No, me dice. Entonces, pues, lo que no compraste, lo que no utilizaste, ya no te sirve ahora, ¿no es cierto? Yo debo comprar para las necesidades. No, pero que ya está. O sea, tienes que comprar para el futuro, ¿no? No para porque no, las necesidades anteriores que no fueron cubiertas, ¿no? Mecanismo de control. Disponer el inicio del procedimiento de determinación de responsabilidad bajo sanción, ¿no?, de nulidad. Intervención de oficio de la Contraloría es lo que se va a producir cuando exista una infracción a estas reglas que estamos describiendo, ¿ya? Entonces, desabastecimiento solamente debe darse en estas circunstancias, ¿no?, por ausencia extraordinaria o imprevisible de los bienes que hacen que la entidad sea funcional, operativa, que pueda alcanzar sus metas o sus objetivos institucionales. Situación de desabastecimiento. No procede por periodos consecutivos que excedan el lapso del tiempo requerido para paliar la situación. O sea, lo que voy a comprar, lo que voy a necesitar es para salvar la situación. Y luego de eso yo debo seguir con un proceso. O sea, ya, desabastecimiento inminente. Compro lo que necesito, por ejemplo, ¿cuánto me dura mi proceso de selección? Si voy a hacer un clásico,
me va a demorar 2 meses, ya pues compro por los 2 meses que me voy a quedar desabastecido, pero inmediatamente sale eso y estoy convocando a mi proceso de selección clásico para que a cabo de 2 meses, ¿ok?, ya adjudicado, empiece a recibir el suministro de los bienes que necesito para el ejercicio presupuestal de manera regular. Cuando el sustento de la accionariación se desprenda que la conducta de los funcionarios o servidores de la entidad hubiese originado la presencia o configuración de la causal en la resolución o el acuerdo que aprueba la accionariación, debe disponerse el inicio de medidas conducentes al deslinde de responsabilidad. Claro, es decir, quiere decir que no obstante hubo desabastecimiento que no era inminente, sino hubo una negligencia, igual, ya pues tengo que sacar la resolución, tendré que comprar y tendré que establecer las responsabilidades porque hubo negligencia, no un desabastecimiento propiamente dicho. Situación de emergencia, actuaciones inmediatas a causa de catástrofes o situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional o de situaciones que supongan grave peligro de que alguno de estos hechos ocurra, ¿no? Ahora, ¿cuáles son esos supuestos o situaciones que supongan el grave peligro que estos hechos de emergencia o situaciones de emergencia se produzcan, ¿no? En una época salieron unas hermanas rusas, creo, ¿no?, prediciendo que iba a haber un terremoto, una catástrofe, ¿no? Ese puede ser un argumento para situación de emergencia, pues si están diciendo que va a haber terremoto. ¿Ah? No, ¿cierto? Tiene que haber hechos más evidentes, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hubo esto de la muerte de los delfines, los pelícanos? Eso era pues una muestra de un cambio climático, ¿no? Puede ser la presencia de las corrientes del niño, la niña, pero eso, o el petróleo, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí ya hay una situación que es tangible, evidente, algo está mal, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación de emergencia? Puede ser el derrame de crudo, por ejemplo, ¿no? Hay que tomar una medida, pero ya tengo algo que me está indicando que algo malo está ocurriendo. Mecanismo de control, regularizar dentro de los 10 días posteriores al evento. Entonces, se produce la situación de emergencia, adquiero contrato y tengo 10 días para que regularice, ¿no? ¿Qué finalidad voy a perseguir? Acciones necesarias para prevenir o atender desastres, las necesidades sobrevinientes derivadas de la emergencia también, y no tiene que tramitar el expediente administrativo, ¿ok? Internamente, de todas maneras se formula el expediente o el requerimiento, ¿no?, la definición de la necesidad, el informe técnico del área usuaria y el informe legal correspondiente que sustenten el acto resolutivo de aprobación de esta compra o esta contratación. En las modificaciones a la norma se han establecido estas definiciones respecto a los acontecimientos catastróficos, ¿no? Y dice que son aquellos de carácter extraordinario ocasionados por la naturaleza o por la acción u omisión del obrar humano que generan daños afectando a una determinada comunidad, ¿ok? Por ejemplo, en una comunidad, o cuando yo construyo, o cuando debo construir, o debo, por ejemplo, hacer mantenimiento de algunas vías, o por ejemplo, ¿tú eres ingeniero? Sí, ¿no? En las vías de comunicación, en las carreteras, ¿qué es lo que hay a los extremos? ¿No? O en las provincias, ¿no?, las cunetas, ¿no? Las cunetas. ¿Para qué sirve la cuneta? Cuando llueve, el agua discurra a través de ese, se canaliza, pues, ¿no? De manera tal que ésta se oriente hacia un desemboque, digamos, hacia un río o algo. Pero si éstas se emposan, ¿no?, pueden hacer filtraciones en los cerros y pueden producir deslizamientos u otra cosa, ¿no? Entonces, pero como yo no hice mantenimiento, por ejemplo, de estas cunetas o los canales de regadío, de desagües o lo que sea, y ya se produce desbordes, se produce desastres, ¿okay? Ahí estamos ante una situación, no de acontecimiento catastrófico ocasionado por la naturaleza, ¿no?, sino por el opcional u omisión del obrar humano. O sea, la forma como nos conducimos también puede ser causal de alguna catástrofe, ¿cierto? El puente universitario, por ejemplo, ¿no?, debió haberse dado mantenimiento al puente, ¿no? O también quizás reforzar, o ante la avenida del río, poner algún medio que permita desviar quizás
y que no se debilite la estructura, ¿no? Bueno, eso es lo que se debió haber previsto, que el procedimiento es aplicable, por ejemplo, ahorita, después del descuido que hubo del municipio. No, ahí lo que se va a establecer quizás es acciones disciplinarias, pero de todas maneras es una situación de emergencia. Tengo que o destruir ese puente y construir uno nuevo, o reforzarlo. Habrá que evaluar qué es lo que técnicamente es viable, ¿no es cierto? Porque la infraestructura ha cedido, ¿no? Ha cedido como un metro, entonces habría que ver si eso se puede mantener o no. ¿Okay? El hecho de que sea hundido hará pues, que sea totalmente débil y que ya no sirva. Bueno, los técnicos evaluarán en qué medida esto todavía puede ser rescatable, ¿no? Si no, tendrá que tumbarse y volverse a construir. Muy bien, las situaciones que afectan la defensa o seguridad nacional están dirigidas a enfrentar agresiones de orden interno o externo que menoscaben la consecución de los fines del Estado. Puede entonces haber agresiones internas o externas. Y las internas nosotros ya las hemos vivido, ¿no? Terrorismo y todas esas cosas. Entonces, eso también es una situación emergente. Las situaciones que supongan grave peligro son aquellas en las que exista la posibilidad de debidamente comprobar de que cualquiera de los acontecimientos o situaciones anteriores ocurra de manera inminente, ¿ya? Entonces ahí eso que le decía de broma, ¿no? Respecto a las predicciones, por ejemplo, eso no es, ¿no? Definitivamente no hay forma de que eso configure una causal o una situación de emergencia. Realizada la contratación por situación de emergencia, la entidad deberá convocar, ¿no? Los respectivos procesos de selección para atender las necesidades que no estén directamente relacionadas con la situación que sustentó la generación. Es decir, yo necesito contratar, no sé, pues ahí friaste el Puno, perfecto, contrato una cantidad X de frazada, medicina y todo lo demás, ya listo, atendí la emergencia. Pero, oye, ¿pero eso va a continuar por el próximo año? No, pero espera, para el próximo año ya contrata, mediante un proceso clásico, no sé, pues, para preservar o para cuidar las alpacas, los papeles que se crían, no sé, pues, para que hagan cebolla, lo que tú quieras, que más escuelas, que centros médicos, todo lo demás, eso ya no es de emergencia, ¿no? Ya los programas, ¿no? Hace tu expediente técnico de obra y ejecuta todas las acciones necesarias para que a futuro ya no tengas que afrontar pues, una situación. Aunque eso ya deja de ser de situación de emergencia cuando ya, ¿no? Cuando ya está en el reiterativo. Todos los años lo mismo, ¿no? Todos los años el friaje, todos los años niños muertos, etc. Eso ya debería tener adoptarse a una medida más concreta para solucionarlo, ¿no? Ok. Proveedor único no admite sustituto. En este caso de proveedor único que no admite sustituto, hablamos de un bien o servicio que requiere la entidad y que no tiene sustituto. Hago un estudio de posibilidades que ofrece el mercado y no hay pues, más que un proveedor en el mercado. ¿Okay? Mercado nacional, ¿verdad? Puede haber incluso que no exista proveedor que sea en el mercado nacional, pero hay uno en el mercado internacional, entonces tengo que invitar a ese proveedor. A ver, hay un procedimiento y una directiva para que yo registre, incluso me habilita a registrar al proveedor internacional, porque este no va a tener ningún interés en registrarse. Yo lo voy a ubicar, ya, tienes que registrarte. ¿Y por qué? ¿Para qué? Tu entidad, hay una directiva que te habilita a que lo registres para que después lo puedas invitar para contratar con él. Ahora, cuando es un proveedor internacional, incluso se va a encarecer pues, el costo, porque se le va a cobrar una renta de hasta el 30% del valor de la venta, porque no ocurriría si fuera un proveedor nacional, porque los proveedores domiciliados no tienen esa carga tributaria. Pues es un tema ya adicional. Bueno, solo hay un proveedor en el mercado nacional, ¿ok? Su puesto expreso es protección de derechos de autor o de derechos exclusivos, por ejemplo. Yo soy creador de una tecnología, o por ejemplo los programas clásicos, ¿no? Cuando en la entidad compran equipo de cómputo, ¿okay? los programas que se instalan son originales, ¿okay? Con licencia, ¿okay? Entonces no pueden ir pues acá a Compuplaza o algún otro sitio a pedir pues programas alternativos, ¿cierto? ¿Okay? Ahora, ¿qué compra la entidad? Está comprando más que el derecho de uso, no el producto.
O sea, si yo compro el software, el Excel, no soy dueño del Excel. He comprado la licencia que me autoriza al uso por un periodo, un año, del el sistema operativo, ¿no? Pero el propietario sigue siendo ¿quién? ¿No? La Microsoft, ¿no? Bill Gates, no sé quién está ahorita el dueño de esa transnacional. Pero yo estoy solamente adquiriendo, en estos casos, cuando son derechos de autor, son exclusivos. ¿Okay? Entonces no estoy comprando, sino más bien la licencia para el uso de ese bien o ese servicio. Proveedor único de bienes o servicios que no admiten sustitutos. Se encuentran incluidos en esta causal los servicios de publicidad que presta el Estado, los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de comunicación. A ver, ¿por qué? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? ¿Por qué están como proveedor único los medios de comunicación? O sea, puede exonerarme para contratar con alguno de ellos. ¿Por qué razón quiero contratar con uno de ellos? A ver, yo soy, somos ahora el MINDES, o Ministerio de la Mujer, ¿no? Ya vamos a hacer una campaña, pues ya, a favor de la mujer, de la, ¿cómo se llama esto? De igualdad de género, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Está bien? O que quizás si alguno de ustedes está en desacuerdo, ¿no? Quizás mejor que la mujer trabaje y uno no descansa, ¿no? Pero todos iguales, todos tienen derecho a trabajar, pero... Hablando de igualdad de género, permítame un segundo, que la jefa está llamando. Aló, jefa, estoy gritando. Termino en... ¿Por qué? Ah, errores. ¿De qué tipo? No. Ya, que se quede así, que se quede así. Ya, chao. A ver, entonces, continuemos. Ya, entonces vamos a hacer pues una campaña, ¿ya? Vamos a hacer una campaña, nos queda 15 minutos para hacer la campaña, así que lo vamos a hacer rápido la campaña. Ya, a ver, se supone que vamos a hacer una campaña, digamos, pues, para los menores, para las madres lactantes, ¿no? Que es importante que le den pecho a los niños y todo lo demás, ¿no? Todas ustedes, me imagino, las que han sido madres, han dado pecho, ¿no? O le han conectado la del biberón nomás, ¿no? No, todos saben la importancia de la lactancia, ¿no? Pero como ustedes saben, porque hay sectores quizás de la población que no le han dado la debida importancia porque están desinformados. Vamos a informar. ¿Cómo hacemos para informarlos? ¿Ok? Campañas publicitarias, ¿cierto? Ya, ¿a qué medio vamos a recurrir? Vamos a convocar un proceso de elección para que se presenten todos los medios. ¿Qué les parece? Y gana, ¿sabe quién gana? Gana el programa de agro rural que sale a las 5 de la mañana. Porque como tiene menores costos, o sea, la oferta a menor precio, pues gana. ¿Qué les parece? Sacamos nuestra campaña a las 5 de la mañana. ¿Quién se entera? Ninguno de ustedes se levanta, menos yo tampoco. ¿No? ¿Cumplimos la meta o el objetivo que nos hemos trazado? No. Entonces, por eso hacemos esa exoneración para escoger, pues, ¿no? ¿A qué programa van a ir? ¿A qué programa sugiera uno? Mediodía. ¿Mediodía? Amor. A ver, ¿qué programa dice? Al fondo de sitio. Al fondo de sitio. Dos sapos, una reina. ¿Mediodía? Esto es guerra. Cuando te cierras de la mañana. Esto es guerra, no combate. Claro, uno puede pensar que es una cochinada ese programa, ¿no? A uno no le puede gustar, quizás, pero es el más sintonizado. Entonces, para los fines que persigue la campaña, ¿no? Claro, es algo que no, es algo que sea, pues, no sé, pues, yo no, bueno, un programa que sea reunión con la moral, puede ser, ¿no? Porque yo pondría algún reparo, pero después lo demás, ¿qué es lo que interesa? Que se difunda, pues, ¿no? Entonces, en vez de ir al programa, pues, el madrugador, ¿no? Me voy al programa de mediodía, pues, donde todo el mundo está almorzando y viendo el programa, quizás, ¿no? Más difundido todavía, ¿no? Entonces, tengo que hacerlo mediante una exoneración para poder alcanzar las metas o los objetivos, ¿no? Entonces, esto es totalmente razonable. Esta es una modificación que se ha hecho a la norma. Muy bien. Servicios personalísimos, servicios especializados de profesionales, artistas, científicos, técnicos, contratación con personas naturales. Antes no existía esto.
Yo podría contratar con empresas. Pero si es un personalísimo, a ver, yo contrato la defensa judicial del Estado, ¿no? En la Haya o cualquier otro. Perfecto. Hago un personalísimo. ¿Pero por qué hago personalísimo? Porque yo estoy buscando que un profesional determinado, ¿ok?, sea quien preste el servicio. Para ello, se supone que yo debo haber evaluado, o voy a evaluar, las características o condiciones profesionales que hagan de este señor alguien con un valor que lo diferencia a los demás. ¿Se alcanza a ver? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. Digamos que voy a hacer la defensa judicial del Estado, pues no, la defensa arbitral del Estado. Entonces, esa defensa va a hacerse por uno de estos abogados, un especialista en arbitraje, va a defendernos en la Haya. ¿Cómo lo elijo? ¿Cuánta experiencia tendrá? Pues el abogado A tiene 100 casos arbitrales, el segundo tiene 80 casos, ya llevó 80 casos, y el tercero solamente 50. ¿A quién eligen? Al que gana más. Ah, acá hemos visto solamente cuántos casos ha llevado. ¿Cuántos ha ganado? 50. Este señor ha ganado... No, este señor ha ganado 60.